Bueno, vamos sin más dilación, por favor. Pablo, súbete ya. Madre mía, pero ¿por qué sois altos? Bueno, mientras Pablo enchufa, ¿te vas a poner aquí o qué prefieres? Donde quieras tú. ¿Alguien le puede ayudar aquí a enchufar a Pablo? Tenía una presentación para Pablo, pero como dijo que no quería hablar de cierto tema, pues os voy a decir... No, que es un chico que le gusta mucho correr. No. Mira, te voy a decir que... A ver, ¿dónde tengo yo aquí tu presentación? Mira, Pablo. Pues mira, Pablo es un periodista madrileño. Muchas gracias. No, hombre. Ha fundado Goodwill.es, que es la primera agencia de comunicación de España con una aplicación de gestión de contenidos para periodistas y colabora con varios medios de comunicación muy conocidos y tiene un blog que se llama Comunicación se llama el juego, que os recomiendo encarecidamente. Yo lo conocí de Cañas por Sevilla hace unos añitos, pero de eso no vamos a hablar porque aún estamos en horario infantil. Pablo Herreros. Muchas gracias. Sí, un segundín. Espera, que está enchufando. Vale. Sonido tengo aquí, ¿verdad? Voy a poner un vídeo. Vale, genial. Oye. Genial, ahí estamos. Voy a intentar que os duela lo menos posible, ¿vale? Va a ser corto, en un par de horas hemos terminado. Por cierto, esa aplicación, que tengo una agencia de comunicación que en su momento fue muy pionera. Hoy es una vergüenza la web que tenemos, así que podéis ir a visitarla. En un mes o así estará actualizada. Bueno, quería compartir con vosotros 10 cosas que aprendí en 5 años de blog. Aprendí algunas más, pero lo he resumido. Bueno, mi blog es este, Comunicación se llama el juego. Es un blog en el que hablo de todo, porque pensé que si hablaba de lo que sé, pues iba a hablar de muy pocas cosas. Así que hablo de comunicación en sentido muy amplio, de publicidad, de social media, de periodismo, de televisión, de lo que me apetece en cada momento. Y lo tengo desde hace 5 años, que da mucha risa después de oír a Microsiervos, después de Huicho, pues estos, bueno, como 1 millón de páginas vistas, 6.000 y pico comentarios, 380 artículos, 2.000 y pico suscriptores y como otros 2.000 y pico que lo siguen por Facebook. Yo creo que lo que está pasando ahora es que muchas de las situaciones y muchos de los contenidos ya no dependen, ¿no?, de la agenda política, de la agenda de los medios. Ahora los ciudadanos tenemos una voz igual que la de cualquiera y podemos intervenir e influir en el mundo desde cualquier sitio. Desde un blog, a mí me encanta, pero con una cuenta de Twitter o con una cuenta en Facebook puedes hacer que tu voz se oiga en cualquier parte si lo que dices es suficientemente interesante. Internet es ese pegamento que hoy nos permite que lo que antes era una pataleta de una barra de un bar, pues se convierta en esas fantásticas historias que nos ha contado Paco Polo, de la que yo además he sido alguna vez testigo, en algún caso impulsor, y en el caso de Mario Tascón pues fui privilegiado, salvado, gracias a la valentía de Mario Tascón, que me salvó de una querella que podía haber acabado con mi vida. Y sobre todo de cientos de miles de personas que apoyasteis ese movimiento. Estas son 10 cosas que aprendí. Lo primero, le he copiado esta noche, me he metido en la habitación de Huicho y le he copiado un poquito la presentación, como veis, porque hay 2 o 3 conceptos que le he robado de su ordenador sin que lo supiera. Sé transparente. La transparencia es irrenunciable para empresas, para personas, para todo el mundo. Y hoy no podemos elegir si eres o no transparente porque una empresa, un gobierno o cualquiera de nosotros estamos obligados. Siempre hay alguien que sabe más que tú de cualquier tema de los que escribas. O sea que es mejor que sepas que te van a desmentir si no estás acertando en lo que dices, ¿no? Hemos pasado, como dice mi amigo el comunicador Adolfo Corujo, de la era de la estética a la era de la ética. Ya no se puede. El mundo se rige por la transparencia y poco a poco vamos a ver cómo eso es irrenunciable. Sé perfeccionista, a mí me da pavor. Cada vez que salgo a internet con un nuevo artículo, con algún contenido, me da muchísimo miedo porque siempre soy consciente de que es verdad que al final, como te equivoques en algo, pues a veces te hacen aprender, pero otras veces te hacen morder el polvo y es desagradable. Entonces, a pesar de ser periodista, casi nunca escribo sin consultar 2 o 3 palabras en la RAE.
no soy capaz de escribir sin hacerlo. En este caso, que es el artículo más leído de mi blog, estas son las marcas que patrocinaron a la madre de un criminal. Fui muy duro en el titular, pero era un titular que se atuvo a la RAE. Miré cada palabra concienzudamente. Sabía que me podía jugar algo, no sabía qué tanto, pero sí quise ser riguroso. Y sí, las marcas habían patrocinado, porque patrocinar es apoyar con tu publicidad un contenido, aunque no seas el patrocinador del programa, puede ser uno de los muchos, es decir, un anuncio es un patrocinio. Y la madre de un criminal, porque este niñato estaba ya condenado en sentencia firme y esta señora era la madre del criminal y además era responsable del crimen, o mejor dicho, de las consecuencias, es decir, era responsable civil, y ella, cuando fue a este programa, estaba condenada a pagar 414.000 euros, que no ha pagado, pero gracias a nuestra intervención, a la de miles de personas que apoyaron mi propuesta, 10.000 euros que le pagaron han acabado en un juzgado de Sevilla. Sé perfeccionista, digo, y metí la pata. Escribí decenas de miles de palabras con el asunto de la noria, y de esas, pues casi todo estaba bien, casi todo, menos una frase. Si no se adhieren a nuestra propuesta, referida a las marcas, seguiríamos exigiéndoselo en adelante y promoveríamos un boicot de sus productos. No era una frase querellable, pero sí muy torpe y sobre todo fea, y no me va, no suelo ser faltón. Y a los pocos días, sin que nadie me lo pidiera, me disculpé. A pesar de eso, un año después, esta fue la frase sobre la que articularon una querella entera, en la que pedían, pues, 3 años de cárcel para mí. Me querían dejar de ir a los bares, que a mí es una cosa que me apasiona, lo de las cervecitas y los bares, pues les había dado la manía esa. Y me pedían 3,7 millones de euros por supuestos daños producidos por mí, que es una cantidad de 3,7 millones de euros que no la gano en una tarde, me hacen falta un par de tardes. Y pedían el embargo preventivo de todos mis bienes y los bienes de mi empresa. O sea, que si llega a prosperar, pues habría acabado con mi vida. Pero vamos, la querella era una querella de la señorita Pepis, porque el abogado de ellos era solamente, pues, el tipo que ha echado a Garzón de la carrera judicial. Debe estar un tipo que está empezando. Y nada, y afortunadamente me salvé. Pero muy importante la enseñanza de que hay que ser perfeccionista, ¿vale? Creo que tenemos que intentarlo, porque nunca sabes, ¿no? En este artículo, un día iba navegando y dije, anda, un iPhone, dice, se necesitan testers, consigue el nuevo iPhone 3G, solo tienes que elegir el color. Dijo, qué ilusión. Pinchas y dice, ¿quién es el iPhone, de Microsoft o de Apple? Digo, de Microsoft. ¡Lástima! Venga, pincha otra vez. Venga, pues será de Apple. Venga, sí, te ha tocado. Venga, solo tienes que meter el teléfono y ya te entras en un sorteo. Digo, bueno, sorteo, vaya hombre. Venga, vale, meto mi teléfono y si le das OK, te mandan un mensajito, si le dabas OK, te mandan mensajes durante el resto de tu vida, encuentran a tu familia, la van matando por el camino, pero a ti, además, te mandan pues como 30 y tantos euros al mes. A mí me pareció intolerable que Facebook consintiera algo que me parecía una estafa. Entonces escribí en ese sentido, ¿no? Un tipo muy cariñoso, que también tiene un despacho de abogados, me escribió de parte de myvip.net, que era la empresa que estaba detrás de esto, diciéndome que me amenazaba con que si no retiraba el post me iban a caer 3 años de cárcel. Y dije, joder, otra vez me quieren quitar de los bares, este tío otra vez. Aquel momento era la primera vez, pero ya me entró el gusanillo, desde entonces he bebido mucho más vino por lo que pueda pasar. Y entonces lo que hice fue preguntar a mucha gente que se ha peleado con movidas de estas, Enrique Dans, a Ricardo Galli, a gente que está acostumbrada, y me ayudaron, por supuesto, porque son gente muy generosa, y otra gente más. Y lo que hice fue hablar con cada uno de los comentaristas y decirle, donde has puesto esta puta mierda de empresa o donde has puesto estos son unos estafadores, pon qué tipos tan majetes. Parece como si esto fuera una estafa. ¿Vale? Ya no es querellable. Entonces, a todo el mundo le pedí, me tomé la molestia de ir hasta el último detalle de todo lo que yo había dicho y lo que habían dicho los comentaristas. Y después de esto, evidentemente, dado que me habían amenazado con cárcel, por supuesto, el artículo no lo retiré, pero le mandé un mensaje, un email a aquel abogado diciéndole, oye, no lo he retirado, pero esta es mi respuesta, lo he retocado. Espero que os guste. ¿A ti te ha contestado el abogado? Pues a mí tampoco. Estoy esperando. Y lo que hice, evidentemente, fue al día siguiente publicar un artículo explicando esta no es la forma en la que tienes que asumir una crítica en Internet. Explicaba todo esto, decía que no es manera y que no tiene pies ni cabeza, ¿no? Y entonces, bueno, pues no sabía con qué ilustrarlo. Dije, bueno, por cierto, ayer vi El Padrino y os la recomiendo efusivamente, ¿vale? Y publiqué pues esa foto que no sabía muy bien cómo...
Entonces, el primer artículo había sido portada de Meneame, el segundo, por supuesto, lo volvió a ver, lo volvió a ser. Hoy, si buscas en Google MyVip, pues te aparecen búsquedas sugeridas muy interesantes o te aparece mi post bastante destacado. No sé si sigue, como no lo he hecho en hace días, pero vamos, supongo que sí. En definitiva, hay que ser perfeccionista, pero sobre todo, vuelvo a subrayar, es el poder de las personas, es la era del poder de las personas, siempre y cuando lo que digas tenga sentido, ¿vale? No te puedes dejar doblegar por unos tipos que para mí hacen un negocio muy cercano a la estafa. No digo que sean estafadores, pero que se parecen un poco. Otra de las claves, el humor, es un arma de destrucción masiva. Yo no lo utilizo mucho y la verdad, porque no soy capaz, creo que hay que tener mucho talento. Alguna vez lo he hecho y la verdad es que los posts de humor tienen éxito. Esto es una conversación que pillé entre Rubalcaba y Rajoy, que decían, pues cerramos el Twitter ese. Bueno, no sé, conocí a la persona aquella que hizo una vez clic en un banner, con esos dedos que tenemos que parecen esto de un picador, el cuello de un picador, pues hizo un clic en un banner. Y luego, pues hace poquito hicimos un viaje con gente influyente a Calpe y hicimos una guía para los acompañantes. Como iba gente muy potente en Internet, muy conocida, pues iban también pelagatos, como Rafa Osuna. Pero cogimos a las parejas de esa gente y les dijimos, oye, 7 consejos para acompañar a tu influyente. Hazle ver que todo lo que haces en la vida es gracias a su influencia, ¿vale? He estado comprando tomates, tal como dices en el blog siempre, los he comprado de color rojizo, pero no del todo rojos. Y tal. Aunque él no haya escrito nunca de tomates, le va a hacer mucha ilusión, se va a sentir muy lleno de influencia, ¿no? Hazle ver que cada paso que das en la vida se lo debes un poco a lo que él va publicando. Como dices siempre en Twitter, y luego ya puedes meter la frase que quieras, ¿vale? Entonces, bueno, dábamos esos consejos, a la gente le gustaron y los acabé compartiendo. Pues son artículos de humor que gustan mucho, pero sobre todo os invito a ver esta lección maestra que dan cada día, pues blogs como Mi Mesa Cogea, como Rock and Ball o como El Mundo Today, ¿no? que dice... Pues no las leeréis de ahí, pero El Mundo Today dice que una señora de Valladolid se queja de la herencia recibida o que se inician las pruebas de selección de putas y alcohólicos para Eurovegas. Que yo no sé si es humor, a lo mejor sí que es una noticia real. Este blog es muy divertido además porque puedes entrar y ver los comentarios de la gente que son desternillantes cuando no se dan cuenta de que el blog es de humor. ¿Qué más? Hacer lo contrario de lo que estoy haciendo yo o de lo que hago yo en mi blog, que es ir al grano. La gente no le importa tu vida, no le interesa nada lo que tú hayas vivido. Quieren saber qué les aportas, qué contenido van a aprender o cómo se van a divertir gracias a ese contenido. Ejemplazo de blog cortito de cómo es ir al grano, Nacho Escolar. Un ejemplo brutal. Hay que ser Nacho Escolar, no cuesta nada. Hay que tener su bagaje, su experiencia, su inteligencia. Eso lo hacemos cualquiera. Es fácil, ¿no? Decirlo, pero Nacho es un ejemplo, entre otras cosas, por lo cortito que escribe. Cuanto más corto, más retweets, más comentarios, más todo. En cambio, hay gente que se pilla una tarde libre para leer un artículo de Curioso. Yo lo haría con gusto, porque es de los tíos más interesantes. Y es lo contrario, Curioso es larguísimo cada vez que escribe, pero claro, es apasionante. Lo decía Huicho y lo repito, hay que poner corazón. Si tú te crees lo que estás contando, perfecto. Si no te lo crees, nadie va a compartir ese contenido y nadie va a empatizar contigo, ¿vale? Tienes que ser cercano y escribir, pues, para que lo entienda tu abuela, ¿no? Que es una prueba muy tonta, pero es verdad. Tenemos que intentar ser llanos y no alambicarnos ni con el lenguaje ni con el contenido. Y, por supuesto, no lo vamos a poner porque lo conocemos todos, pero... nada. No pasa nada porque este era un vídeo. Yo venía aquí porque esta tarde se ha presentado mi libro, bueno, La década roja, eso iba. en un local de Madrid. No puedes hablar y que de tu se libro. iba a hablar... ¿Vale? La gente no le importa tu libro. Sé constante. Yo soy un desastre en esto de la constancia, pero merece la pena. Y recuerdo que al principio, cuando empecé el blog, era capaz de matar a mi madre por un seguidor, por un suscriptor, y enviaba emails ofreciendo suscribirse a quien hacía un comentario. Bueno, una locura, un trabajo ingente, pero me dio resultados. Gracias a eso, gente que a lo mejor no se había comprometido con el blog, pero que le gustaba, pues se suscribía, en fin, cuanto más escribes, más constante eres, más resultados tienes. Un ejemplo, pues clarísimamente Enrique Dans. Es un tipo que escribe, qué fácil, pues escribe la nueva bandeja de Gmail, eso lo hago yo cualquiera. Sí, pues hazlo, pero cada día de tu vida. O sea, cada día Enrique escribe, aunque llueve, haga sol o esté de vacaciones. Nunca, desde el año 2001, creo que un solo día ha dejado de publicar un artículo en su blog. Y gracias a eso, Enrique es uno de los blogs más leídos. Gracias a eso y a más cosas. Otro consejito, me gustaría que viéramos este vídeo.
Yo personalmente cuando vi a la madre del Cuco en televisión y sabía que estaba cobrando 8.000 euros por decir mentiras, por decir falsedades, yo me asqueó, ese momento me asqueó lo que es la televisión en sí. Es muy duro que la sangre de tu hija sirva para que haya gente que se lucre, ¿no? Está alentando a la sociedad, a la juventud, a los adolescentes, a que cometan actos de este tipo, porque eso es rentable, porque eso les va a dar. O sea, que es que lo veo vomitivo, de verdad, vomitivo. Tiene que ser algo que las conciencias de los ciudadanos lleguen a la conclusión de que no se debe permitir. Hay que apagar esa televisión. Pagar depende de qué personajes por ir a medios, sean públicos o privados, no hace ningún bien a la profesión, pero tampoco hace ningún bien a la sociedad, ¿no? Creo que es prostituir el periodismo jugar a eso, y me parece que cualquier iniciativa que se haga en ese sentido es saludable. Yo os pediría a toda la sociedad, a todos aquellos que tenéis hijos, nietos, sobrinos, amigos, pues que os pongáis en nuestro lugar y que apoyéis esta iniciativa. Para que cuando encendamos la televisión, pues no nos sintamos mal, ¿no? por ver lo que estamos viendo. Que ya que estamos viendo que parece ser que todo vale en esta sociedad, intentemos cambiarlo, ¿no? Que se vea que no todo vale. ¿En qué consiste la iniciativa? Exijamos a gobierno y televisiones que se comprometan y firmen un código que impida pagar a criminales por hablar de su delito. Libertad de expresión, pero que nunca más un criminal ni sus cercanos puedan ganar €1 por ir a hablar de su crimen a las teles. ¿Qué puedes hacer tú? Firma la carta en change.org, compártelo con tu gente y cuéntaselo al gordo de gafas con el que nunca sabes de qué hablar en el ascensor. ¿Eres periodista? Habla de esto en tu medio y pide a las televisiones y políticos que se pronuncien. ¿Eres directivo de una tele? Consigue que os comprometáis a no pagar a delincuentes por hablar de su delito. ¿Eres un anunciante? Presiona a las cadenas para que se comprometan. Si lo conseguimos, ganamos todos. Tendremos un mejor periodismo y las teles y las marcas un entorno publicitario más seguro y la tranquilidad de que hacen negocio desde la responsabilidad social. Bueno, pues con este vídeo lo que os quiero decir es que hay que emocionar, hay que intentar tocar la fibra sensible de la gente. A mí este vídeo me trajo, bueno, pues de acá para allá, di muchas vueltas, tuve que ir a Sevilla a casa de los padres de Marta a grabarlo, pero fue una de las piezas clave para que 30 y tantas mil personas al final firmaran, perdón, 53.000, porque fue después de lo del caso de la Noria, firmaron una petición para que el gobierno, que todavía no nos ha escuchado, obligue a las teles a regular para que un delincuente pueda ir a la tele, pero no cobrar por hablar de su delito. Igual, estas diapositivas que hice para resumir el caso de la Noria, providencialmente, bueno, fueron 10 días antes de que me llegara la querella. Entonces, tuve la suerte de que durante meses y meses pasé horas buscando imágenes para esas 145 diapos que contaran una historia amena y que emocionaran, que engancharan con la gente, a pesar de ser un formato de diapositiva que es bastante frío. Y gracias a eso, pues tuvo 70 y tantas mil visualizaciones, gracias a más cosas, evidentemente, porque el tema se desmadró, pero me salvaron la vida. Estas diapos hicieron que la gente creyera que lo que yo contaba era tal como lo había vivido, ¿no? Que era cierto. Emocionar, pues mira, a Miguel Ángel, el hermano de la novia mía de entonces, un tipo. Iba Miguel Ángel con la moto hace ya 19 años aproximadamente, iba con la moto y se encontró en la mitad de la autopista un coche parado y sin luces. Entonces Miguel Ángel se lo tragó y voló 200 metros. Estuvo dos días en el hospital y al final murió. El tipo iba borracho, había dejado su coche en la mediana de la carretera de Barcelona, saliendo de Madrid, en el puente que hay sobre la M30, y ese coche contra el que Miguel Ángel se empotró, él lo vio desde el arcén. Él estaba en el arcén, vio el accidente, vio cómo la moto se tragaba su propio coche, se iba y se le olvidó llamar a la policía, se le olvidó llamar a la ambulancia. Sí se acordó de coger un taxi, a pesar de que iba borracho, cogió un taxi y se fue a una comisaría de policía a denunciar que le habían robado el coche 6 horas antes. Se fue a dormir, por la mañana, pues nada, la historia le reventó, pero nunca pagó por ello. Pero vamos, en definitiva, el tipo nunca hizo nada, nunca pidió perdón, nunca vino al hospital a vernos, cuando murió tampoco
mandó flores, no hizo nada de nada, nunca pidió perdón de nada. Y, por cierto, el padre de mi amigo, del hermano de mi novia, era tan buena gente que le escribió una carta a pesar de que el otro no había pedido perdón, diciéndole que le perdonaba. Pero a mí esa historia pues, me sobrecogió y aún hoy cuando os la cuento pues, me cuesta no llorar. Y cuando escribí el post hablando de un artículo de un programa que habían hecho sobre Farruquito, pues yo lloraba. Entonces lo normal es que el que transmite ese sentimiento tan profundo, pues empecé contando la historia de Miguel Ángel y ese post pues, tuvo mucha repercusión, ¿no? Si emocionas, al final conquistas. O cuando estuve el otro día en Zaragoza viviendo en una silla de ruedas 4 días, que me apasionó, una experiencia que me proporcionó Miguel Nonay, que me encantó y me pareció pues tan fascinante que cuando llegué a la estación del AVE y estaba escribiendo este artículo, también lloraba. Yo al escribirlo no me había pasado nada, pero me impresionó tanto la experiencia que yo solo pues, me iba emocionando. Al final, si consigues emocionar, tienes muchas posibilidades de ganar, en el sentido que sea, ¿no? De que la gente se comprometa con lo que estás contando. Aporta contenido auténtico, como este señor de Teruel, y contenido que tú sepas. Al final, en un medio pueden contar muchas cosas, pero tu blog personal, con tu corazón, tu alma, tus particularidades, tu forma de hablar, siempre tiene mucho valor, ¿no? Y ponte en los zapatos del otro, ponte en ese espejo y piensa si el contenido que estás compartiendo lo consumirías tú o no. ¿Vale? Y sobre todo comparte conocimiento, como hace este profesor Antonio Pipa, un maestro de flamenco jerezano. Entonces, al final, la pregunta que os trasladaría es: ¿queréis que desde un blog cambiamos el mundo? Muchas caras de esperanza veo por ahí y otras escépticas. A mí me parece que no se cambia con un post ni desde un solo blog, pero sí cada post está cambiando un poquito el mundo. Cada una de nuestras voces puede cambiar trocitos del mundo y al final es así como se puede, ¿no? Yo sí creo que el mundo se puede cambiar, que millones de pequeños cambios provocan que la realidad sea cada vez un poquito mejor. Como Paco nos ha contado esta mañana, pues hay muchas victorias, ¿no? Estas son de change.org, pero podrían ser cualquiera de ellas, ¿no? Hay muchas victorias de cosas que han ido pasando y sobre todo lo que demuestra todo esto es que ese amigo idiota que todos tenemos al lado, o ese cuñado, ese primo, de eso es una mierda, no tiene arreglo, es completamente falso. Claro que tiene arreglo y claro que hay que despreciar a toda la gente que no construye, o por lo menos no a la gente, pero sí esos consejos de no hagas nada no valen absolutamente para nada. Sí creo que es la era de las personas, que tenemos el poder, que tú puedes cambiar el mundo o cambiar las cosas que te molestan o que crees que son mejorables en el mundo y sobre todo, más allá de que podamos, creo que nuestra obligación es hacerlo, ¿no? Creo que además de poder debemos hacerlo. Muchas gracias.